Este programa llega a ustedes gracias a Servicios Excava, excelencia, capacitación y valores. Aquí comienza Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio donde conversamos de esos temas que nos tocan de cerca, nos hacen pensar y a veces hasta nos frustran un poquito. Hoy hablaremos de una realidad que afecta tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes llevan años trabajando: la experiencia laboral. Porque parece increíble, pero en el mundo laboral, sobre todo en el mundo actual, tanto tener poca experiencia como tener demasiada puede convertirse en obstáculo. ¿Realmente hay una fórmula correcta para encajar en el mercado laboral? Soy Tanmi Suárez. Gracias por estar aquí con nosotras. Así es, Tami. Muchas personas jóvenes hoy día sienten impotencia cuando ven ofertas de empleo en las que piden experiencia, incluso para posiciones básicas. Pero por otro lado, también hay profesionales con una trayectoria sólida que sienten que son descartados por su edad, por estar sobrecalificados o porque las empresas buscan perfiles más baratos o más jóvenes. Hoy queremos analizar ambas caras de la moneda y preguntarnos: ¿en qué momento la experiencia pasó de ser una ventaja a convertirse a veces en un problema? Soy Jenny Henao. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta conversación. Y este tema no solo afecta el bolsillo, sino también la autoestima, la motivación y hasta la manera en que las personas se perciben a sí mismas. Hay quienes sienten presión por no haber comenzado antes y otros sienten miedo de que el tiempo les cierre las puertas. Así que hoy estaremos compartiendo opiniones, experiencias y reflexiones sobre esa batalla entre la falta de experiencia y el exceso de ella. Porque al final pareciera que nunca se está exactamente en el punto en el que el mercado lo requiere. Soy Vilena Barranco. Nuestro tema de hoy: experiencia laboral versus falta de experiencia. ¿Son ambas un problema? Yo siento que este tema toca una fibra muy real porque hoy en día pareciera que estamos atrapados en una contradicción constante. Por un lado, las empresas buscan personas con experiencia, pero por el otro, nadie quiere darle la oportunidad a quienes apenas están comenzando. Entonces uno se cuestiona, ¿cómo se supone que alguien gana experiencia si nadie le abre la puerta? Y eso no solo pasa con los jóvenes recién graduados, también le sucede a personas que deciden reinventarse, cambiar de carrera o volver al mundo laboral después de muchos años. Es como si automáticamente tuvieran que empezar desde cero y demostrar el doble. A veces, incluso tener experiencia también puede convertirse en un grave problema. Hay empresas que piensan, por ejemplo, esta persona está sobrecalificada. Eso lo hemos escuchado. O asumen que alguien con mucha trayectoria va a exigir más salario o quizás no se va a adaptar a nuevas dinámicas. Entonces, en ese caso, ¿la experiencia ayuda o perjudica? Es una buena pregunta que he estado analizando. Y mientras tanto, hay muchísima gente que de por sí está bien preparada, tiene mucho talento, ganas de trabajar, envían sus currículos a todos los lugares, todos los días, y sienten frustración porque no reciben respuesta. Entonces, estamos cargados, por ejemplo, de muchas plataformas hoy en día en Internet, que es para captar esas personas que están interesadas en incursionar en el mercado laboral, y eso termina afectando hasta la autoestima, porque llega un momento en que uno piensa y empieza a cuestionarse: ¿será que no soy suficiente? ¿Será que realmente estoy ya como anticuada o no estoy al día con los requerimientos que se necesitan para empezar un empleo? Pero la realidad es que el mercado laboral ha cambiado muchísimo. Ya no solo se trata de títulos o años trabajados. Hoy también cuentan las habilidades, la actitud, la capacidad de aprender rápido, la creatividad, la disciplina, incluso la manera en que la persona se relaciona y se comunica. Y eso, creo que ahí se abre una conversación muy interesante, porque realmente
ya ni siquiera se fijan mucho en tantos títulos, es algo muy cierto. Ya las empresas están realmente enfocándose en personas que tienen habilidades que han desarrollado con el tiempo o a través de la tecnología que hoy sabemos está muy a la vanguardia. Entonces, realmente la conversación sobre si tengo o no experiencia laboral suele estar a veces un poco, yo diría, mal planteada, porque nos han hecho creer que que la experiencia es el filtro más justo para medir las capacidades. Y en realidad yo pienso que muchas veces es el filtro más cómodo, porque es mucho más cómodo que un empresario, una persona que está solicitando un personal, se fije en esa experiencia, pero es lo más fácil para ellos en ese momento, porque no conocen a la persona. Entonces, pedir experiencia también reduce el riesgo para una empresa, eso es cierto, pero también limita la posibilidad de descubrir el talento que hay de manera extraordinaria. Hay muchísima gente que no tiene la experiencia laboral todavía, pero que realmente tienen muchas capacidades y habilidades. Entonces es una lógica que las empresas mantienen a modo conservador. Contratar a quien ya demostró antes que puede, aunque eso no garantiza una persona que sea innovadora, que se pueda adaptar al sistema de esa compañía Ujú. o que tampoco tenga inteligencia emocional. Sí, pareciera de hecho, como mencionó Vilena al principio, que nunca vamos a estar en el punto perfecto. A veces se nos ha vendido la idea de que hay una edad exacta para lograr las cosas. Y si a cierta edad tú no tienes experiencia, pues estás ya atrasado. Pero si ya tienes la experiencia, entonces también es otra situación, es otro problema. Es como que, bueno, ya tú estás pasado, ya eso no es lo que se hace o no se hace de esa manera, como tú ya tienes la experiencia. También pienso que precisamente esa experiencia laboral se veía antes de una manera distinta a como la vemos hoy día, como tú mencionas, también la generación previa a la nuestra, por ejemplo. Personas podían durar 15, 20, 30 años en una misma empresa y eso era sinónimo de estabilidad, pero hay personas que tienen experiencia haciendo muchísimas cosas diferentes, que trabajan freelance, crean contenido, emprenden, aprenden una habilidad por internet y aún así muchas veces eso no se valora igual que el currículum tradicional. Y ahí viene la suma de la tan famosa y temida presión. Si alguien no consigue trabajo por falta de experiencia, por supuesto, siente ansiedad, pero cuando alguien lleva años trabajando y aún así no consigue quizá oportunidad de crecimiento, también siente miedo. Miedo a quedarse atrás, a ser reemplazado, a no encajar en las nuevas exigencias que traen ya estos tiempos. Si a eso le agregamos las redes sociales, las cuales han influido muchísimo en cómo vemos el éxito profesional. Uno entra, por ejemplo, a Instagram, a LinkedIn y parece que todo el mundo tiene el trabajo perfecto, el emprendimiento exitoso o una vida resuelta con eso que ya hace. Y ahí empezamos, por supuesto, a compararnos, a sentir frustración con nuestro propio proceso. Ujú. Pero algo que he visto en algunas personas cercanas es que la experiencia no siempre viene solo de un empleo formal. También viene de usted resolver problemas, de aprender en esos momentos difíciles, a dar la cara, a adaptarse, a atreverse a empezar otra vez. Personas que con un currículum impresionante no se saben manejar en un equipo y otras, sin embargo, con menos experiencia laboral, pero que tienen una actitud con ganas de crecer, con ganas de contribuir con ese equipo y al final, pues eso definitivamente pesa mucho. Creo que aquí hay algo muy interesante en este tema y es que todos en algún momento hemos estado en esos dos extremos, ¿verdad? Hemos sido inexpertos, que apenas estamos empezando, o sintiendo que todo lo que sabemos no está siendo valorado. O sea, hemos estado en los dos extremos y ambas posiciones pueden ser igual de frustrantes. Que está esa cuando estás intentando por primera vez y está aquella cuando igual sigues intentando, aunque hayas ya tenido, pues, la oportunidad de adquirir mucha más experiencia. Porque cuando tienes poca experiencia, muchas veces sientes que debes constantemente estar demostrando que sí eres capaz. Y sí, aunque no tengas años en el área, pues, de tu interés, puedes aprender rápido, aportar ideas
ideas nuevas, ¿no? Y crecer. Pero cuando ya tienes mucha trayectoria, aparece otro tipo de presión y es mantenerse vigente, adaptarse a nuevas tecnologías, que muchas veces cuesta trabajo, ¿no? A esas nuevas formas de trabajar, a nuevas generaciones y eso también puede ser muy, muy agotador. Siento que muchas empresas todavía están buscando ese candidato perfecto, joven, con energía, con experiencia, disponible todo el tiempo, experto en todo. Y la realidad es que detrás de cada currículum hay una persona con procesos, con inseguridades, con necesidades y con sueños. También creo que hemos romantizado demasiado ese éxito profesional que todos queremos, ¿no? A veces vemos a alguien muy estable laboralmente y pensamos que todo ha sido fácil, pero no conocemos la cantidad de rechazos también, de cambios, puertas cerradas o de sacrificios que esa persona tuvo que atravesar para poder llegar hasta donde está. Hay un dicho que dice como, se ve la gloria, pero no el proceso. Algo así, estoy como el chapulín, pero es así más o menos la cosa. Es así, o sea, ya tú La ves, idea ay, es sí, esa. la La idea idea es es esa. esa, sí. O sea, tú ves a la persona, wow, allá en la cima, pero ¿cómo fue su proceso para llegar ahí? No es fácil. Y algo muy importante también es entender que el valor de una persona nunca puede depender de un empleo o de cuántos años de experiencia tenga, porque hay temporadas donde uno florece, por decir así, rápido, y otras donde uno simplemente está sobreviviendo, aprendiendo, encontrándose, y eso también es válido. Yo creo que aquí también hay algo muy importante y es que, pues, lamentablemente no, o sea, es más bien válido uno, sobre todo si tienes más experiencia y vas adquiriendo experiencia, obviamente con el pasar de los años, uno tiene que empezar a actualizarse también. Sobre todo ahora en estos tiempos que está estas herramientas de la IA y todo esto de marketing y un montón de cosas nuevas. Entonces yo creo que uno tiene que ir también adaptándose un poco a ese tipo de herramientas que hay hoy en día para ir actualizándose. Porque la verdad es que, mira, por ejemplo, si uno coloca en el currículum esos primeros estudios que uno hizo por allá, ya no valen, tienen que ser más bien actualizados, porque ya aquello que tú hiciste, no, ya eso no sirve. Entonces, a veces también eso es frustrante porque uno dice, bueno, y entonces, ¿para qué yo estudié si es que ya no sirve aquello que yo hice? Ahora mismo, pensemos en el 2026 que estamos, pensemos en una recién graduada que tiene estudios, certificaciones, tiene energía, es una persona, por ejemplo, joven, viene con nuevas ideas y disposición para aprender, pero sale al mercado llena de ilusiones y se encuentra con ese clásico de que necesita tener de 3 a 5 años de experiencia. Entonces ahí viene esa parte de que la persona comienza a cuestionar su valor profesional. Pero por la exigencia de esa experiencia es que hay mucha gente que precisamente se va por otro lado. Cuando te exigen experiencia es donde surge esa idea emprendedora y dice, no, yo por aquí me voy a ir por otro lado, yo voy a hacer mi propio negocio. Esa idea maravillosa puede que germine tanto que se convierta en algo mucho mejor que un trabajo, que trabajar para una empresa. Ganan mucho más dinero también, eso pasa. Hay muchos profesionales con el diploma bajo el brazo que ya desisten de buscar un empleo y comienzan a emprender. Entonces, el tema de esa parte laboral que muchas personas insisten en incursionar, sobre todo la gente joven, es más hasta cierto punto por estatus, porque quizá quieren también pertenecer a una corporación y decir, bueno, yo trabajo para tal compañía, etcétera. Y también eso pasa. Muchas personas se pasan años en una universidad porque tienen la ilusión de trabajar en X empresa. Entonces, no se dan cuenta que muchas veces están menospreciando o más bien decir, están malgastando esas ideas que pueden tener y realmente hacer sus cosas, sus propias cosas. Pero hay profesionales que podemos verlo desde la otra cara de la moneda. Hay personas que tienen 15 y 20 años de trayectoria, una carrera, bueno, pero con todas las cosas que vienen en ese transcurso, por ejemplo, una persona ya va entrando en edad después de 15, 20 años de trabajo, entonces descubren otra barrera. Ahora son demasiado, entonces hay demasiada experiencia, hay demasiado camino recorrido
Y cuando algo interrumpe ese camino y quieren volver a empezar en otra compañía, en otra cosa, entonces ya es como que muy tarde. Se sienten como que ya no puedo. O sea, es empezar otra vez. O sea, que ambas cosas son un reto. Yo creo que aquí también hay un tema generacional, puede ser. O sea, hoy en día, por ejemplo, lo que se mencionaba ahorita cuando empezamos a hablar, que había personas que podían durar 15, 20, 25 años en una empresa ahí haciendo lo mismo todos los días. Yo creo que las generaciones de ahora, ¿no? Como que eso no va con ellos, no tienen ese chip. Y pasa esto que Tami acaba de mencionar. Hay muchos emprendimientos, hay muchos jóvenes de 18, o sea, recién graduados, que no ven entonces esa posibilidad en una empresa, entonces por eso deciden emprender. Pero eso también, como lo estamos mencionando, es un reto. Pero entonces ahora los jóvenes se abren más a posibilidades. Yo no sé, yo me pregunto mucho eso, o sea, ¿a qué se debe? Porque no hay posibilidades. Pero bueno, hay países en los que tú puedes tener la edad que sea y al contrario se valora esa experiencia y te siguen Sí. contratando. Sí, Claro. lo que pasa es que yo pienso que se da un tema. La experiencia no siempre equivale a capacidad. Yo me imagino que ustedes están de acuerdo con eso, porque tener 10 años, por ejemplo, haciendo algo, no significa hacerlo del todo bien, o a veces significa repetir el mismo año La 10 misma veces. acción. No hay una evolución. Es como estoy repitiendo por 10 años el mismo año. O sea, no Haciendo evoluciona. lo mismo. La falta de experiencia tampoco podemos decir que es falta de valor. O sea, hay personas sin trayectoria formal, pero son sumamente adaptables, realmente se han formado bien de manera continua y han desarrollado buenísimas habilidades y sobre todo habilidades que son frescas. Tú decías hace un ratito, hay que actualizarse. Entonces estas personas vienen con eso muy fresco. Ya el que tiene 20, 30 años en una compañía o haciendo una carrera X y no se actualiza, eso me gusta, por ejemplo, de la medicina. Los médicos todo el tiempo necesitan estar Los médicos y los actualizándose. abogados. Los Y los abogados abogados, no también. hay manera de que ellos puedan decir, no, ya yo me hice médico y ahí me Así quedé. es, No, Ujú, tienen así que ujú. es, estar todo el tiempo constantemente. Siempre actualizándose. actualizando. Ujú. Ujú. Yo recuerdo, hace muchos años, yo creo que estaba todavía en la universidad. Yo tenía un compañero que en ese entonces, a mí su caso, escuchar su historia, me llenó a mí de frustración. Un muchacho que estaba entre los 26, 27 años, me parece, graduado de médico general, no había podido empezar su especialidad, y sin embargo, él en ese momento ya tenía 1 año y medio siendo chofer de transporte público. Era como que tan contradictorio ver ese caso porque ya el muchacho había terminado la medicina general Mm. y ese potencial, ese deseo, porque él quería en algún momento lograr ser médico y ejercer como tal, que ese potencial se estuviera desperdiciando o no se estuviera aprovechando, por quizá en ese momento puede que una falta de oportunidad, puede que falta de recursos. Hoy en día es diferente porque precisamente la tecnología ha ayudado a que estas nuevas generaciones pues tengan como que más opciones. Quizá en ese entonces era más limitado uno tener ese campo abierto para hacer diferentes cosas. Pero siempre, 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 yo perdí el contacto con él, hace muchísimos años y siempre es una persona que yo he recordado cuando toco este tipo de temas, porque, qué sé yo, me gustaría Sí, saber que en algún momento él pudo, por ejemplo, continuar con la claro, medicina. Y óigame, claro, la claro. medicina es una de las carreras más costosas que hay a nivel mundial. Sí, Ujú. sí es. En todas Entonces, sí es partes. verdad que da de verdad tristeza escuchar. Yo también he escuchado y tengo gente cercana que han Mm. estudiado medicina y o no les pagan bien Sí, y tienen que hacer de todo o están haciendo otra cosa y yo sí. digo: "Guau". Aquí en Que Estados Unidos se ve mucho eso. ujú. Miren, a veces yo me he preguntado, ¿las empresas contratan talento o comodidad? Porque para ellos es como decía hace un ratito, es mucho más fácil una persona decir, bueno, vamos a tomar esta que tiene experiencia porque nos Ujú. arriesgamos menos. Recordemos que las empresas siempre están detrás de los resultados, ¿verdad? Resultados positivos para ellos. Entonces, buscan la manera de tener menos riesgos y por eso le dan quizá menos oportunidades al nuevo talento.
Pero otra pregunta que me he hecho es, ¿cuándo fue que entrenar a alguien dejó de verse como inversión y empezó a verse como una carga? Porque si las empresas pensaran un poquito más en ese talento nuevo, en esas personas que quieren una oportunidad, estarían más dispuestas a invertir en su formación. Pero vuelvo y repito, yo creo que lo que quieren es estar un poquito más cómodos a veces. Entonces, ambas cosas no dejan de ser una escalera hacia arriba, ¿verdad? Porque es una lucha constante de, bueno, ¿tengo mucha experiencia o no tengo? ¿Qué es mejor? ¿Qué vale más hoy día? Tú estás diciendo que a veces contratan experiencia por sentir más seguridad y menos riesgo de... Menos riesgo. Bueno, pero yo pienso también, porque sí lo he visto, que hay empresas que deciden contratar a las personas que están recién egresadas o que apenas están empezando porque les cuesta menos, porque le van a pagar Ah, menos. también, sí. Claro. Es un tema Sí, de costo, pero también al mismo tiempo resultados. Todo yo soy depende de la mentalidad del empresario. del empresario. Estamos hablando de este tema y que además yo le he dado muchas vueltas muchas veces, hablando con amigos y todo. No sé, a nosotros nos va a tocar como invitar a alguien de reclutamiento, yo qué sé, porque para que nos puedan enseñar y entender un poco este tema, porque mira, estamos como tratando de hilar aquí algo con sentido. Estas personas que ahora son gerentes tuvieron que ser practicantes de alguna empresa cuando Por terminaron. supuesto. Claro. Entonces yo digo como que, bueno, no se acuerdan de eso, como, ¿por qué no poder darle oportunidad a Mm. estos nuevos talentos? Porque para que estudian, para que uno pueda tener la experiencia, tienen que darte la oportunidad. Mm. Mire, en esto de la gente que ya tiene mucha experiencia, podemos también imaginarnos una mujer que dedicó años a construir su carrera. Luego hizo una pausa, por ejemplo, para criar los hijos, para un proyecto familiar, y al volver al mercado descubre que eh, ya, ya está desfasada a nivel profesional. Entonces, eso genera también mucha frustración porque comienzan a hacer cosas, a ejercer oficios, nada que ver con su carrera y hasta cierto punto hasta no denigrantes, porque todo el trabajo dignifica. Pero es duro cuando ya tú vienes con una carrera de X cosa y ya por los años ya no te vuelven a contratar porque ya, no sé, han pasado los años, ya hay gente que llega, como decía Vilena, con más fuerza y le cuesta menos a la compañía. O sea, realmente es un poquito delicado el tema este, porque eso no solamente se traduce en lo que puede significar a nivel económico, por ejemplo, sino lo que significa a nivel mental, a cómo esa persona se llega a sentir. Miren, les voy a contar algo breve y reciente, eso fue la semana pasada. Tengo una amiga que ella duró 20 años trabajando en X empresa. Renunció porque su tía que vive en Estados Unidos le dijo, mira, vente para acá, yo te ayudo, ahora que vengas. Bueno, le dijo de todo y la convenció es su tía casi mamá, sí, mejor dicho. Claro, ella se fue. Pero estando allá, pasó de todo, no se concretó un trabajo, no la iban a poner a estudiar inglés, no pasó, o sea, todo lo prometido no resultó. Pasó de todo, ella se frustró, lloró, se devolvió para Barranquilla. Y estando acá, eso hace ya 2, casi 3 años, no ha vuelto a conseguir trabajo y ella ya tiene 50 años. La semana pasada la llamaron porque ella obviamente estaba mandando currículum, igual ella, tiene un emprendimiento porque, pues, le tocó, como esa palabra también que se usa tanto, reinventarse. Entonces, bueno, ella tiene su emprendimiento pero ella insiste, ¿verdad?, en que, bueno, ajá, voy a volver a mandar currículum porque quiero tener la posibilidad de tener un trabajo estable, y es algo muy válido además. Tiene mucha experiencia, estudió, mejor dicho, especialización, no hay que la llamaron y le faltaba la entrevista nada más, y en la entrevista le dijeron así, que por su edad ya no la podían Ujú. contratar. Esa mujer me escribió con el ánimo por el suelo, me dijo: "Amiga, tú no sabes cómo me siento", y le dije: "Sí, sí sé", porque, pues, a mí también me ha pasado. Lo que tú acabas de decir, Tami, de la salud mental, o sea, eso también le pega a uno, que uno dice como: "Guau", y ella me decía: "Entonces todo lo que yo estudié
no vale nada. O sea, y además ella se ha actualizado también. No es que ella nada más se ha quedado en lo que estudió hace 20 años, no es. Wow, es frustrante. Sí, eso de verdad que uno no sabe entonces cómo manejar también eso. Sabes Sí. que esa es una de las cosas que yo en Dominicana siempre me cuestioné o cuestioné cuando veía anuncios de posiciones vacantes. Ponen así descaradamente de 18 a 35 años. Ujú, sí. Y uno siempre dice, o sea, Claro, que una persona ya de 35 no años sirves. es una vieja, no sirve y está Sirve. ya, o sea, ya para estar en su casa, no entiendo. Sí, O sea, ya sí, es quien verdad. tenga más de 35 años para tener un empleo formal en una empresa es porque ya tiene que haber estado ahí dentro al cumplir sus 35. Después de Ujú. ahí ya usted No ni lo sirve, piense. exacto, es Sí, verdad. por eso es que tú ves que hay mujeres y hombres también que defienden ese puesto, mi amor, con uñas y dientes. Claro, porque uno Tiene, se imagina si ujú, salgo de aquí, ya no voy exacto. a tener otra oportunidad en ningún otro lugar. Exactamente. Y llega ese nuevo talento, esa persona jovencita acabada de graduar y ya comienza, lo ven como una amenaza. Exacto, eso iba a decir, Porque es una amenaza. sí, porque wow, llegó este ahora entonces. Pero también veamos el punto de vista de esas personas que no tienen la experiencia y quieren trabajar y quieren empezar un proyecto de vida a nivel laboral. ¿Cuántas personas brillantes, por ejemplo, han sido descartadas porque su potencial no era inmediatamente visible? O sea, no veo lo que tú me puedes dar ahora, pero ¿qué tal Ujú. después? Entonces, mucha gente son rechazadas y repito, por eso se van por otro camino. También podemos ver cuántos líderes extraordinarios comenzaron porque alguien decidió apostar por ellos antes de que tuvieran el historial perfecto, la Claro. experiencia perfecta. Entonces, yo soy más de ese lado, de ver no lo que la persona es en el momento, sino lo que puede llegar a ser. Sí. Sí, es Pero, así. por ejemplo, la experiencia es muy valiosa, claro que sí, porque enseña criterio, las crisis quizá las manejan un poquito mejor, o sea, las crisis laborales, las personales. Hay un poquito más de madurez y capacidad de anticipar a lo mejor hasta los errores, pero no debería ser el único idioma que hable la persona que está siendo contratada o que quiere que la contraten. Alguien sin experiencia puede traer algo muy bueno a una organización y es precisamente esa flexibilidad, esa perspectiva fresca, la curiosidad, esa capacidad de sorprenderse por lo Sí, nuevo. Es algo bien interesante y alguien con mucha experiencia puede ofrecer mucha estrategia, a lo mejor, experiencia no solamente laboral, sino también de la vida. Muchos se convierten en mentores. El problema no es tanto quizá la experiencia en sí, el problema es cuando convertimos cualquiera de las dos, tanto la experiencia como la inexperiencia, en un prejuicio. O sea, no podemos, por ejemplo, si fuéramos empresarias nosotras que estamos contratando, no poner eso en nuestra mente, el prejuicio de, ¿tiene experiencia o no tiene experiencia? Sería interesantísimo concentrarnos en la persona, en la capacidad de la persona, en sus talentos, en sus habilidades. Por eso yo decía en un principio, los currículos muchas veces, a algunos empresarios, esa parte muchas veces no la toman tan en cuenta, se concentran en las habilidades de la persona. Por eso sí. existen las entrevistas, una y dos y tres entrevistas para un mismo puesto. Y mira, también hay, yo me imagino que eso existirá, pues a nivel, me atrevería a decir que mundial, ¿no? El tema de los periodos de prueba, pues aquí se acostumbra mucho en las empresas que te Ujú. dan 3 meses y estás en periodo de prueba, a ver si sí conectas con lo que la empresa espera o también te da el chance a ti de ver si de verdad también te sientes bien ahí. Entonces, eso también es válido. Periodo de prueba tanto para la persona que está aspirando a ese cargo como para la empresa que está esperando tener un buen elemento ahí. Bien, pues pasemos a hacerle una pregunta interesante a nuestra audiencia. ¿Has sentido alguna vez que estás en desventaja en el mercado laboral, ya sea por no tener suficiente experiencia o por tener demasiada para lo que te están buscando? ¿Y cómo ha afectado eso la forma en que ves tu propio valor profesional? Como siempre, nuestro WhatsApp 201-606-1696 está disponible para recibir sus respuestas a esta pregunta.
Y además, ahí pueden escribirnos y dejarnos saber si quieren ser parte de nuestra comunidad Ligeras de Equipaje. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. Hay un fenómeno bastante interesante en el mundo laboral que incluso los economistas llaman una especie de paradoja de experiencia, y es que, en teoría, los puestos de nivel inicial deberían ser para personas sin experiencia, pero en la práctica, una gran parte de esas ofertas laborales pide entre 1 y 3 años de experiencia previa. Es decir, se crea una especie de círculo donde necesitas experiencia para ganar experiencia. De hecho, diversos análisis de plataformas de empleo han mostrado que una proporción significativa de ofertas entry level incluyen requisitos de experiencia, lo que explica por qué tantas personas jóvenes sienten frustración al empezar su vida laboral. Pero otro extremo también es interesante: la sobrecalificación. Estudios de organizaciones como la OCDE han señalado que alrededor de 1 de cada 5 trabajadores en algunos países desarrollados está en un puesto para el que tiene más formación o experiencia de la requerida. Y eso no solo afecta al salario, sino también a la motivación y a la sensación de estancamiento. Y aquí viene lo más llamativo. Investigaciones recientes sobre el futuro del trabajo, como las del Foro Económico Mundial, advierten que más de la mitad de las habilidades laborales actuales podrían cambiar o volverse obsoletas en pocos años debido a la tecnología y a la automatización. Entonces, al final, no solo es un problema de tener o no tener experiencia, sino de algo mucho más dinámico: cómo nos adaptamos a un mundo donde las reglas del trabajo están cambiando constantemente y donde la experiencia de hoy no siempre garantiza relevancia mañana. Brishai Day Care, programa de cuidado infantil certificado por el estado de Nueva York. Nuestros niños aprenden jugando. Estamos ubicados en Sheridan Avenue, Bronx, New York, 10457. Para más información, llámenos al 347-297-3535. Brishai Day Care. Y seguimos aquí en Ligeras de Equipaje, como cada jueves a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en vivo por EDA Radio TV, con retransmisión los lunes a las 12:10 del mediodía. También puedes encontrarnos en YouTube y en Spotify como Ligeras de Equipaje-oficial, donde están todos nuestros episodios, y en Instagram como Ligeras de Equipaje-oficial. Síguenos, comenta y por favor comparte nuestro contenido. Tenemos algunas opiniones de oyentes que queremos compartirles. A ver qué nos han dicho con relación a la pregunta que hicimos antes de irnos a la pausa. ¿Has sentido alguna vez que estás en desventaja en el mercado laboral, ya sea por no tener suficiente experiencia o por tener demasiada para lo que estás buscando? ¿Y cómo ha afectado eso la forma en que ves tu propio valor profesional? Honestamente sí me he sentido en desventaja en el ámbito laboral. Primero porque no pagan lo suficiente por todas las habilidades que uno tiene. No pagan lo suficiente por lo que uno ha logrado en sus empresas, en sus proyectos. Y me he sentido muy como menospreciada, no valorada en empresas donde tú les consigues proyectos, ventas millonarias prácticamente, contratos solamente por uno convencer a un cliente, por uno saber persuadir a alguien de que haga una compra, de que se asocie con la empresa o lo que sea. Uno hace tanto y ellos exigen demasiado para la miseria que dan. Entonces, especialmente los call centers en países de Latinoamérica, donde exigen un inglés nativo, cuando realmente el 90% de latinoamericanos no tenemos acento nativo. Sin embargo, tenemos la capacidad de manejar y conducir sus empresas, y ellos nos pagan con una miseria, con desprecio, con racismo y muchísimas otras cosas. Entonces, aparte de que sí he tenido compañeras que se sienten bien mal por tener títulos, carreras, de todo, y no conseguir un empleo que le pague bien. Entonces, lamentablemente, sí me he sentido así.
Hace ya algunos años me presenté para una entrevista y conversando con mi entrevistadora, muy afable por cierto, me suelta esa perla que retumbó en mi cerebro como un petardo, como un cohete, como un misil. Ella me dice, tú estás sobrevalorado para lo que yo estoy buscando. Tienes demasiado currículum para lo que yo busco. Y eso me pegó mucho. Me ha tocado mucho por la barrera del idioma. Ha estado de mi parte, lo reconozco, pero sí, he estado en desventaja con otras personas que con mucha menos preparación, con muchas más deficiencias en herramientas que son suficientes para el cargo, están primero que yo ante cualquier alternativa porque sí manejan el idioma. Me ha pasado varias veces. Bueno, queremos agradecer a quienes se han animado a compartirnos sus experiencias. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Bueno, empecemos aquí con las confesiones. Bueno, en mi caso, ustedes saben que yo siempre digo que a nivel académico, ya con la parte universitaria, yo lamentablemente no ejercí nunca lo que yo estudié, porque es algo que desde que entré a la universidad yo me di cuenta que no me gustaba y yo empecé ingeniería en sistemas, pero no terminé de hecho la ingeniería. Era algo que yo desde un principio dije, yo no doy para esto, yo no me veo en esto no es lo mío. Y Mm. básicamente siempre he considerado lastimosamente que mi paso por la universidad fue, no voy a decir pérdida, pero sí no fue beneficio en Mm. términos de tiempo, ni de dinero, ni económico. Como les dije ahorita, vi muchas veces en busca quizá de cambiarme de un empleo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo tuve la virtud también de que yo no tuve que salir en muchas ocasiones a buscar un empleo. Yo siempre era referida y la mayoría de las veces creo que obtuve el 95% de mis empleos así por referencia, porque me solicitaban, alguien conocía de mí, me recomendaba. Sin embargo, sí, vi eso en alguna que otra ocasión que sí me interesaba algo, entonces ya veía, o fuera por tema de la edad, o fuera porque había que tener cierta certificación, cierto maestría, posgrado, no sé quién, entonces ahí obviamente ya, ¡puf! Se me caía el deseo de avanzar aplicando. Ya viviendo aquí en Estados Unidos, esa en la parte laboral es una de las cosas que sí me gusta de este país. Aquí no se toma en cuenta ni la edad y muchas veces ni siquiera el tema de los estudios. Yo, por ejemplo, trabajo en una institución bancaria. En Dominicana, para usted trabajar en una institución bancaria, usted tiene que haberse graduado De o de economía, economía, ujú, finanzas, administración. administración de empresas y afines. Nunca estudié nada de eso, por supuesto. Nunca trabajé previamente en la banca y sin embargo, tengo casi 4 años con el empleo que tengo. ¿Por qué? Porque tengo otras habilidades que se requerían para el puesto con el que yo inicialmente apliqué. Además de que, gracias a Dios, pues me defiendo también un poco con el idioma, que es una de las cosas que mencionó el oyente que nos Ujú, compartió su audio, que él tiene ciertas capacitaciones, que ujú. entonces por el tema del idioma, pues aquí no las ha podido quizá aprovechar al máximo para el empleo o los empleos que ha tenido en este país. Ahí, en ese sentido, el idioma y ya las capacidades previas que yo traía, pues sí me han ayudado en el campo en el que me estoy moviendo aquí, pero la verdad es que sí, lo he visto muy de cerca. Lo he visto de cerca con personas que tienen quizá el deseo, tienen la experiencia, tienen la capacidad, pero por una u otra razón, las puertas no se le abren tan fácilmente. Algo que mencionó ese segundo oyente, cuando él hablaba de que él le dio bien duro cuando le dijeron que estaba sobrecalificado. En verdad, yo siempre digo que todo depende de la empresa y de la persona de recursos humanos que está captando el personal también. Porque, por ejemplo,
está sobrecalificado. Pero si la pregunta hubiese sido, ¿qué puedes aportar aquí? ¿Qué puedes construir aquí? O sea, vienes con toda la experiencia del mundo, pero ¿qué aquí tú puedes ofrecer? Entonces ahí ya la persona no se siente como que estoy sobrecalificada. O sea, yo puedo aportar en esta, sé que estoy sobrecalificado, lo puedo pensar, pero si la empresa a la que estoy aplicando no está al nivel de mi calificación, ¿qué puedo yo aportar? Porque él habla claro y dice, a mí me ha limitado el idioma. O sea, él sabe que por su limitación con el idioma, quizá tuvo que aplicar en una compañía que no estaba quizá a la altura de sus conocimientos, por decirlo de esa manera. Pero estoy segura que en esa empresa él estaba dispuesto a aportar algo, a construir algo. Entonces, esa es una pregunta muy clave. ¿Qué puedes aportar aquí? ¿Qué puedes aprender? ¿Qué puedes construir y hacer equipo aquí? Es una opinión que quise compartir con base en lo que nos compartió esta persona. Y hablando de confesiones, en esa parte, no sabría yo decir si en los momentos en los que he sido empleada de alguna compañía, también he sido referida, pero también ha sido con base en mis conocimientos. Yo siempre he trabajado en cosas relacionadas con mis carreras, con las cosas que estudié. Entonces, en ese sentido, traté de aportar lo mejor que pude en las que estuve trabajando así de manera directa. Hoy en día me dedico a algo o estoy actualmente desarrollando algo a nivel laboral, nada que ver con lo que yo venía haciendo, pero siempre lo he pensado con una meta. O sea, es como cuando tú dices, bueno, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy desarrollándome en algo nuevo, con miras a luego hacer otra cosa. O sea, es una oportunidad y estoy aprendiendo mucho porque siento que después de muchos años también, o sea, empezar algo que no estaba yo a lo mejor acostumbrada a hacer, me ayuda mucho también porque me hace encontrar con una parte de mí que yo no sabía que podía explotar también. Entonces, a veces no importa los años, sino qué tanto yo puedo aportar en el momento y en el lugar donde estoy. Eso es algo que me ha ayudado como a transitar el camino. Y eso de que mi perfil no encaja, yo trato de que encaje. Yo busco la manera de que encaje, si soy aceptada. Y soy muchas veces del pensamiento de que las oportunidades se encuentran cuando tú estás preparada para hacer algo. Cuando tu mente, cuando tus conocimientos están listos para aprovechar una oportunidad. A mí, viéndolo del otro lado, yo soy de las que me encanta, si tengo la oportunidad, valga la redundancia, dar oportunidad a alguien, porque yo he recibido muchas oportunidades, a mí me la han dado. Entonces yo digo, qué bonito que yo también pueda creer en alguien que quiera una oportunidad y si yo puedo abrirle esa brechita para que esa persona también se desarrolle, a mí eso me llena mucho, me causa mucha alegría y veo pasar he visto pasar por mis manos personas que han superado lo que yo a lo mejor he podido aportarles o le he podido enseñar. Entonces, como cuando he dicho yo, el alumno supera al maestro, me encanta eso porque ahí es donde uno puede ver que si la semilla que uno va sembrando en el camino, en trabajos, en cosas que uno viene haciendo, realmente germinan. Y ese es el verdadero liderazgo para mí. Así que yo soy de la que trato de estar siempre aprendiendo y bueno, abierta a cualquier cosa que laboralmente o de emprendimiento se me presente. Bueno, en mi caso, yo también desde que me gradué y todo, siempre trabajé en lo que quise y también era así, recomendada, recomendada. O sea, yo creo que en mi vida, en mis inicios, solo di como 3 currículum. Acá les decimos hojas de vida a los currículum. Entonces, O resumen. ajá. Entonces, de resto, todo el tiempo era recomendada, 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 y pues ya hasta después se me olvidó cómo se hacía un currículum, hasta hace unos años atrás que después de volver a Colombia, y entonces empecé como a otra vez buscar y ahí me tocó actualizarme en cómo se hacía un currículum y esto, y desde ese entonces para acá
hace como unos 3 años que no tengo, digamos, un trabajo estable en una empresa y me ha tocado como volver al freelance, lo que aparezca, no sé, así, haciendo cosas. Y sí he vivido esto de, no, porque ya yo estoy sobrecalificada para el cargo. Y me pasó algo muy curioso en una universidad. 3 personas diferentes, o sea, 3 amigos diferentes por diferentes lados, pero que trabajaban en la misma universidad, y cada uno por su lado me dijo: "Mira, manda tu currículum porque hay una oportunidad, tal". Y como al mes, el otro me dijo, y así, y yo dije: "Ay, Dios mío, serán señales, ¿será que voy a quedar ahí?". Porque, pues, cada uno por su lado me ha dicho. Pues no, no pasaba nada, no pasaba nada, y yo decía: "No puedo creer que 3 personas me han dicho", obviamente eran para como cargos diferentes, pero dentro del área que yo manejo. Y le pregunté a uno de ellos y me dijo: "Déjame averiguar porque a mí me dijeron que te iban a llamar, yo te recomendé, yo tal". Lo que le dijeron fue que yo estaba sobrecalificada para el cargo y ellos iban a correr el riesgo de que si yo encontraba algo mejor, me fuera. Entonces, a ellos les iba a tocar volver a hacer el proceso y era mejor entonces no contratarme. Y yo dije: Wow. "Ah, okey". Y claro que tengo que confesar que eso me pegó, porque yo dije: "O sea, no puedo creer esto, es en serio". Ni siquiera la oportunidad de entrevistarme, ni siquiera la oportunidad de responder como por educación. Bueno, que ellos dirán, no tenemos por qué responder, pero bueno, a mí sí me parece. Respira, sonríe y suelta, porque ahora viene el minuto ligero. Hoy quiero recordarte algo. Tu valor profesional no depende únicamente de cuántos años llevas haciendo algo, ni tampoco de cuántas oportunidades te han dado. Vivimos en un mundo que muchas veces mide talento en experiencia acumulada, pero olvida medir carácter, disposición, visión y capacidad de aprendizaje. Y eso deja a muchas personas atrapadas entre dos extremos. ¿No tienes suficiente experiencia o tienes demasiada? ¡Qué ironía! Primero te dicen que debes acumular más y luego te penalizan por haber acumulado demasiado. Pero tu historia no cabe completa en un resumen. Tus pausas, tus cambios, tus reinicios y hasta tus aparentes retrasos también construyen valor. Si hoy una puerta no se abre, no traduzcas eso como falta de capacidad. A veces no eres tú, simplemente estás tocando una puerta que no sabe reconocer lo que llevas dentro. Sigue preparándote, sigue creyendo en tu proceso y recuerda, toda persona experta fue, en algún momento, alguien a quien decidieron darle una primera oportunidad. No lo pudiste haber dicho mejor, Tami. Podemos decir ya a modo de conclusión que a veces no falta experiencia, sobra miedo al primer intento. La experiencia abre puertas, pero la actitud es la que te mantiene dentro. No estás tarde ni temprano, estás en tu propio proceso de aprendizaje. Y nuestra frase de cierre es de Aldous Huxley. No es la experiencia la que define al hombre, sino la forma en que el hombre transforma su experiencia. De esta forma estaremos dando ya cierre al espacio del día de hoy, recordándote que nadie empieza con toda la experiencia ni deja de crecer por tenerla. Nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando de esas realidades que también forman parte del camino de la vida, buscando hacerla, por supuesto, más ligera de equipaje. Bye. ¡Chao! Adiós. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje.